momento de primera entrevista del día, anunciada en el bloque anterior. Está en esta mesa Nicolás Martinelli, ex ministro del Interior, el último de los 3 ministros del Interior que hubo durante el gobierno pasado, y actualmente senador suplente. Es el primer suplente de Martín Lema, senador del Partido Nacional. Esta entrevista tendrá también un componente vinculado a cuestiones políticas internas, alineamientos en el Partido Nacional, pero en primer término hablaremos y bastante de seguridad porque hay mucho para decir y para preguntar al respecto. Nicolás, bienvenido otra vez a la mañana de la diaria. Muchas gracias, Martín, por la invitación y a todo tu equipo. Un placer acompañarlos nuevamente. Muchas gracias. Dentro de lo mucho que tenemos para plantear, decía yo recién, quiero empezar por lo que se conoce o se va sabiendo, son todavía las primeras horas posteriores a la presentación ante el Parlamento del proyecto de ley de rendición de cuentas, un proyecto de ley que el gobierno ha definido como orientado a priorizar infancia, educación, situación de calle y seguridad, que supone, en comparación con la línea de base en términos presupuestales, lo que venía de la ley de presupuesto nacional aprobada el año pasado, un incremento de 1.180 millones de pesos, esto es casi 30 millones de dólares, destinados a distintas iniciativas o medidas vinculadas a la seguridad. Se me ocurre que una de las más notorias, veremos de qué manera se va instrumentando, es la contratación de 300 personas para desempeñar tareas policiales, según dijo el ministro del Interior, Carlos Negro, la semana pasada, fundamentalmente en Montevideo y el área metropolitana. Con lo que supone estar recién conociendo un proyecto de ley tan vasto. ¿Qué primera impresión tenés? Bueno, a ver, lo primero es que nosotros habíamos dicho en la ley de presupuesto del año pasado que el Ministerio del Interior había quedado muy desbalanceado en lo que tiene que ver con recursos para el Ministerio del Interior, es decir, Policía y Instituto Nacional de Rehabilitación. O sea que básicamente la balanza había estado totalmente inclinada al Instituto Nacional de Rehabilitación. Incluso las 1000 vacantes que se creaban eran todas destinadas al INR. Eso se lo advertimos al ministro, ¿no? Entonces, bueno, ahora en esta rendición de cuentas parecería ser que eso cambia, cual me parece bien, y ahí empiezan de alguna forma a cumplir, lejos todavía están, esa promesa de campaña política de tener las 2000 vacantes represivas, ¿no? Para patrullaje de calle y comisarías. Bueno, ahora se crean de esas 2000 apenas 300, pero bueno, bienvenidas sean porque seguramente son necesarias. Después, yo todavía no he tenido tiempo en analizar en profundidad el proyecto de ley, porque ingresó ayer al Parlamento, sí lo miré muy por arriba. Creo que hay algunas cosas interesantes, como por ejemplo más recursos para la compra de vehículos nuevos. 144 millones de pesos en 2027 para adquirir 100 vehículos y Exactamente. 200 motos, así dice Para el que la desglose. gente lo sepa, el ministerio viene muy complicado con el tema de los vehículos. Primero porque no tienen dinero para pagar a los talleres mecánicos, por lo tanto los talleres mecánicos no están tomando nuevos vehículos, no se están arreglando, vienen retrasados con los recambios de los vehículos que ya están usados, pero que llegaron a los 70.000 kilómetros o los 2 años, que es lo que establecen las licitaciones. Ese recambio no se está haciendo, entonces los vehículos quedan parados y eso impacta. Esta mala gestión, como yo he venido anunciando, impacta naturalmente lo que pasa en la calle, y por eso vos tenés todo Montevideo y gran parte del interior quejándose, los vecinos quejándose continuamente de que no tienen patrullaje, ¿verdad? Eso es producto de una mala gestión. Pero bienvenido sea este dinero para la adquisición o reparación de nuevos vehículos. De hecho, hay algunas licitaciones que el Ministerio hizo durante estos meses y que las tuvo que dejar sin efecto precisamente. Al menos el argumento que ponen es por falta de recursos, ¿no? En una de esas licitaciones de vehículos había ganado Hyundai, queda sin efecto, curiosamente gana Hyundai, queda sin efecto, pero el argumento que da la administración, en este caso el Ministerio del Interior, es que la dejan sin efecto porque no tenían recursos. Entonces, bienvenido a esto. Me quedé pensando en él curiosamente. Subrayaste la cuestión de Hyundai, supongo que por la coincidencia con todo lo que fueron las polémicas vinculadas a una camioneta del presidente de la República y también a autos usados o empleados, según se dijo, a modo de préstamo el día de la asunción presidencial. ¿A vos te parece que eso hay que marcarlo? ¿Tenés dudas con respecto a si hay vínculo entre esos hechos? Me resulta curioso que una licitación donde hay un listado de prelación, cuando vos, de los que se presenta, hay una comisión que establece, bueno, quién ganó, quién salió segundo, el que sale primero es Hyundai, y sin embargo, en lugar de adjudicarle al segundo, si no querías adjudicarle a Hyundai por algún motivo, la administración resuelve dejar sin efecto y el argumento es, no tenemos plata. Bueno, si no tenés plata, no tendrías que haber hecho el proceso de llamado. Sobre todo si le vas a dejar sin efecto. Si no la dejas abierta esperando que el Ministerio de Economía te dé algún recurso y después avanzás. Si no, tenés que volver a arrancar de cero. Y arrancar de cero implica
todo el proceso de vuelta de la publicación, del estudio de las propuestas, etcétera, etcétera, te puede llevar entre 6 y 9 meses, ¿no? Mientras tanto, Montevideo y el interior del país siguen sin patrulleros, sin vehículos. Entonces, por eso digo que eso llama un poco la atención y además coincide en la fecha, porque esto es de ahora, de mediados de noviembre, con todo el episodio que se había dado de la camioneta Hyundai del presidente. Pero seguimos, después hay otras cosas interesantes, está un monto de dinero para ampliar el ShotSpotter, el detector de la tecnología de detección de disparos. Es un monto menor con respecto al anterior que mencionamos, Sí, 18 millones de pesos. sí, pero capaz que no sé qué es lo que está pensando el ministerio, si eso es para pagar arrendamiento de lo que ya existe instalado o si es para adquisición nueva y ampliar territorio. Si es para ampliar territorio me parece bien. Es una herramienta que ha funcionado, que es necesaria, que sin duda ha contribuido mucho a lo que es llegar a tiempo a la escena del crimen, recoger evidencia, trasladar heridos, capturar in situ personas que estén en ese momento cometiendo algún tipo de delito. O sea que me parece bien. Si van por el lado de ampliarlo, también estamos de acuerdo. Y si precisan el dinero para pagar lo que ya está instalado, obviamente que también estamos de acuerdo. Y después no tuve tiempo, como te decía, de analizarlo más. Te en aporto una profundidad. cifra Sí, más que me sí. parece importante, porque hablamos de los 300 cargos policiales desde 2027. Eso implica, según el desglose que hoy publica La Diaria, le recomiendo a la gente que vaya a esa nota porque hay mucha precisión ahí, 364 millones de pesos. Después mencionamos la partida de 144 millones para los vehículos, ya hablamos, 100 vehículos, 200 motos. Y hay una que es la mayor de todas en el desglose, que es de 567 millones de pesos para crear un sistema nacional de biométrica multimodal para fortalecer la identificación biométrica de personas. Es una cifra mayor que las otras que mencionamos, inclusive que la asociada a la contratación de personal. Sí. ¿Qué impresión tenés o qué opinión Bueno, tenés? habría que ver a qué se refiere, ¿no? El sistema de control biométrico. No sé a qué se refiere. Por ejemplo, nosotros en su momento habíamos instalado la DINAMA, que es la Dirección de Medidas Alternativas, un sistema con celulares a través de un convenio con Antel, para que las personas que cumplían medidas alternativas, en lugar de lo que se hacía habitualmente, que vos tenías que mandar un patrullero cada tantas horas a una casa a revisar si la persona estaba cumpliendo sus medidas, eso implicaba que vos tuvieras que disponer de patrulleros, de policías para esa tarea, en lugar de tenerlas patrullando en la calle. Bueno, con este sistema de control biométrico y el avance de la tecnología, vos le podías dar a esa persona un celular, la persona se lo llevaba a su casa, el celular estaba georreferenciado en la dirección que le había dado y cada tantas horas, lo que vos le quisieras sincronizar al teléfono, sonaba el teléfono, la llamada, y la persona tenía que poner su cara para que biométricamente se hiciera el control de que se trataba efectivamente de la persona que está cumpliendo esas medidas y que la persona efectivamente estaba en el lugar donde había dicho que tenía que cumplir las medidas. Entonces, ese tipo de avances tecnológicos me parece genial. Ahora, no sé a qué apunta en este caso esta herramienta. Es parte de las preguntas que habrá que hacerle en el momento que comparezca el ministro Negro al Parlamento, a ver cuál es el alcance o la dimensión de esta medida puntual en materia tecnológica. Saliendo de lo estrictamente presupuestal de la rendición de cuentas, hay otro cambio que propone el proyecto muy importante, del que se viene hablando hace mucho, ¿no? La creación de un nuevo instituto, pongámoslo así, Instituto Nacional de Reinserción, que en realidad va a tomar las facultades, las funciones, digamos, del actual Instituto Nacional de Rehabilitación, pero además se presentará como un organismo descentralizado. Y dicho sea de paso, ahí también va de la mano con una organización o un organismo, una dirección que recién mencionaste, que es la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, a la que se le van a otorgar cometidos más amplios como seguimiento técnico y administrativo de las personas sometidas a medidas alternativas, elaborar informes para la autoridad judicial sobre incumplimientos, evolución y situación de las personas supervisadas y también favorecer procesos de reinserción social. Este paquete de cambios, empezando por el nuevo INR, digámoslo así. ¿Qué opinión te genera y qué opinión le genera en general al Partido Nacional? ¿Se puede llegar a acompañar esto en el Parlamento? Al menos yo, estoy de acuerdo con descentralizar el INR, lo he dicho siempre, eso no he cambiado mi posición. De vuelta, no leí con detalle el articulado como para saber a ver si hay alguna cosa que podría llamar la atención o que no esté de acuerdo. En principio, con el concepto general de descentralizar el INR para darle más autonomía, estoy de acuerdo, siempre he estado de acuerdo y en ese caso vamos a apoyar la medida. Incluso el año pasado, durante la ley de presupuesto, firmamos o acompañé un proyecto que presentaba como aditivo en aquella ley de presupuesto el senador Bordaberry, que iba en esta misma línea, ¿no? De crear el servicio centralizado. Lamentablemente nos demoramos un año en este proceso,
pero bueno, bienvenido sea que ahora esté arriba de la mesa y podamos acompañarlo. Ya que hablamos de vehículos, ¿qué opinión tenés con respecto a la solución, digamos, que encontró el gobierno para reforzar determinadas tareas de patrullaje en algunas zonas en particular? Se dijo inicialmente barrios de Montevideo, luego se aclaró que eso se podía hacer en otro del país, en todo el país o en otras zonas del país, para prevenir hostilidad o violencia, ataques con piedras, eventualmente con balas hacia vehículos policiales, recurriendo a un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional que hará que distintos vehículos militares, no ya únicamente los Mamba recientemente donados por Estados Unidos, estén al servicio del Ministerio del Interior y pueda el personal policial disponer de más seguridad mientras hace su tarea en esas circunstancias. A ver, tampoco me opongo a que se puedan utilizar herramientas del ejército o también personal militar del ejército para ayudar en algunos casos, en algunos temas puntuales, a la policía. De hecho, es parte de la caja de herramientas que vos tenés. No es a lo que vas a meterle mano en primera instancia, ¿no? Cuando llegás a ese nivel de tener que pedirle ayuda al ejército o utilizar herramienta del ejército es porque te viste desbordado de alguna forma. En este caso, bueno, la primera parte de esta telenovela arranca con que estos vehículos iban a ser además patrullados por militares. Después, cuando el gobierno se vio envuelto en una polémica, incluso en su propia interna, y después razones ideológicas que acompañan todo este tipo de decisiones, dieron marcha atrás y ahora aparentemente solamente el Ministerio de Defensa va a prestar algunos tipos de vehículos, como tú decías. Pero, curiosamente, vuelve a saltar a otra perlita, que es firmaron un convenio entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa por 5 tipos de vehículos y ahora el Ministerio del Interior dice que los primeros vehículos que le están mandando no le sirven. Y sí, naturalmente que no te van a servir. ¿Por qué? Porque los vehículos militares tienen características diferentes, son vehículos más grandes, más altos, más anchos, no están preparados para ingresar o no están hechos para ingresar a determinados barrios donde las calles son más angostas. No estoy diciendo pasajes, pero estoy diciendo calles más angostas. Esos vehículos van a ocupar de vereda a vereda prácticamente. No tienen una visibilidad 360 como a veces se solicita en este tipo de casos. Entonces, son vehículos más para situaciones, obviamente, de guerra. Por eso cuando vos ves que estos vehículos son trasladados en zonas urbanas de un lado al otro, o van arriba de un camión, o van custodiados por un vehículo que va adelante y un vehículo que va atrás, que de alguna forma va tratando de ordenar el tránsito, porque, de vuelta, no son vehículos hechos para transitar en zonas urbanas. Entonces ahí vemos nuevamente una suerte de improvisación, que es la característica más grande que está teniendo esta administración en materia de seguridad pública, que es firmamos un convenio por determinados vehículos, pero después nos damos cuenta que esos vehículos en realidad no nos van a servir, y ahí viene después una discusión que ahora parece que está aflorando entre el propio ministro con la policía, porque la policía es la que le dice, mirá, esto no nos sirve, y el ministro tiene que salir a decir, ustedes se van a adaptar a los vehículos y no los vehículos a ustedes. Entonces, de vuelta, lo que está pasando acá es improvisación, falta de liderazgo, un mal manejo de la gestión administrativa que después termina repercutiendo naturalmente en los problemas de seguridad pública que ahora, dentro de 15 días, nos van a dar los resultados de, lamentablemente, un aumento de los homicidios en este primer semestre de 2026. Ya iremos a eso, porque obviamente es un asunto que está en la agenda. Lo adelantó eso del aumento el ministro Negro hace poco cuando estuvo en el Parlamento, pero antes te quería hacer un par de preguntas con respecto a esta discusión que se dio acerca de los vehículos y el involucramiento que puede llegar a tener incluso personal militar. Lo que finalmente se acordó es que haya capacitación a personal del Ministerio del Interior para incluso la conducción de los vehículos. Las tareas de seguridad interna, por supuesto que va de suyo, la van a hacer personas del Ministerio del Interior, pero como eso puede que no se complete, cuando ya se empiezan a usar los vehículos, se puede llegar a dar que en una primera instancia haya por lo menos en tareas de conducción militares, ¿no? Y el ministro Negro dijo en ese sentido que esos militares tienen derecho a portar armas, que seguramente hagan uso de ese derecho, y no descartó que si en algún caso se diera una situación muy especial de agresión, pudieran incluso amparados en la legítima defensa, actuar usando su arma. Entonces, eso genera preocupación en determinados sectores de la población, algunos de ellos del oficialismo, fundamentalmente, ¿no? O del campo de las izquierdas, en un sentido más amplio. ¿No te parece atendible esa preocupación? A ver, sí, me parece atendible. Yo creo que si volvemos de lo que yo vengo diciendo los últimos 10 días, pasa que ha sido tan cambiante las posiciones del ministro Negro y el gobierno en estos temas de seguridad, que hoy
venís con algo y mañana voy a otro programa y en la tarde te cambiaron el criterio, ¿viste? Si van a conducirlo militares, yo creo que se necesita ley. Porque, Ahí ya tenés una diferencia con lo que planteó el ministro, que entiende que no hace falta ley. Bueno, yo entiendo que si los militares van a conducir, se necesita ley. ¿Por qué? Porque son parte del patrullaje. O sea, no digamos Gregorio para decir Gregorio. Yo entiendo que después ahí está todas estas cuestiones ideológicas, de que no queremos de alguna forma disimular, de que los militares no van a estar patrullando, porque eso impacta contra lo que siempre se dijo desde el punto de vista de la izquierda, que no a los militares, pero además le pega en la banda de flotación al propio plan no plan que el gobierno estableció hace 2 meses atrás. Ahí estás hablando del Plan Nacional de Seguridad Pública. Hay un párrafo específico que desaconseja este tipo de tareas militares, digamos, ¿no? Entonces, ya estás yendo en contra de la evidencia que vos mismo estás generando en el plan que vos armaste y que te llevó un año armarlo. Entonces, volvemos de vuelta a esto de la improvisación, ¿no? Cuando se ven urgidos o apurados, manotean a la caja de herramientas y ya no importa si eso va acorde o no va acorde con lo que se dijo siempre o se sostuvo siempre, ¿no? Lo ponemos arriba de la mesa, incluso lo ponemos arriba de la mesa, como es este caso de los vehículos, que es un ejemplo paradigmático, sin pensarlo mucho, y después empiezan los idas y vueltas, si sirven los vehículos, si no sirven, si va conducido por militares, si no va conducido por militares. Entonces, bueno, yo creo que si va a ser conducido por militares, los militares son parte del patrullaje porque no solo van a trasladar, sino que van a ingresar a los barrios en donde el vehículo permita el ingreso, naturalmente, por las características que hablábamos hoy del vehículo. Y que por lo tanto, como tú bien mencionabas, entrando a los barrios van a recibir piedras, pueden estar en el medio de un fuego cruzado. Y en algún momento también pueden tener que descender, ayudar a los compañeros policías que están en el medio de una balacera o algún herido, lo que sea. Entonces ahí tiene que haber una ley que los habilite a los militares, como lo habilita para cárceles o como lo habilita para la frontera, a realizar ese trabajo conjunto con la policía, así como también tiene que haber protocolos muy robustos, como los hay en los países donde la policía y el ejército trabajan en conjunto. Estamos hablando de países con niveles de violencia mucho más grandes que los uruguayos, como por ejemplo México, Colombia, o incluso en Río de Janeiro, donde por obvios motivos, donde ahí opera Primer Comando Capital o Comando Vermelo, en las favelas, la policía trabaja también en conjunto con las fuerzas militares, pero tienen protocolos, reglamentos y leyes tremendamente robustas, muy rígidas, que rigen cualquier tipo de hipótesis que se pueda dar. Cuando Negro dijo que para él no hacía falta, y para el gobierno por ende, ninguna adecuación legal, mencionó 2 normas, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y el Código Civil, hablando de 2 cosas. Por un lado, del uso incomodato de los vehículos, que no es lo que veníamos abordando ahora, y por otro, sí, del pasaje del personal en comisión de servicio, del personal militar en comisión de servicio a esa tarea policial bajo el paraguas del Ministerio del Interior. Y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, en su artículo 24, establece que en el marco de sus competencias y en forma conjunta con otros órganos del Estado, estas podrán efectuar las acciones que les encomiende el Poder Ejecutivo en áreas que por su especialidad, conveniencia o relevancia fueran de interés público. ¿Por qué te parece que esa redacción así tal cual está no alcanza? Porque parece lo suficientemente amplia. Porque es exactamente por eso. Porque es una redacción genérica, es una redacción muy amplia. Entonces, ahí después entramos en las hipótesis de las interpretaciones jurídicas que siempre hay, y generalmente siempre hay más de 1, 2 o 3 incluso. Entonces, creo que para dejar esto blanco sobre negro y que después no se genere ningún tipo de problema, lo mejor es saquemos una ley específica como la hay para fronteras, como la hay para el control perimetral de cárceles, y después reglamentemos esa ley y después además a ese reglamento démosle también protocolos de actuación para una infinidad de casos que se pueden dar, cosa de que si se da alguna de esas hipótesis, bueno, está reglamentado de forma rígida y clara para que no tenga problemas el personal militar, no tenga problemas el personal policial, y ante cualquier eventualidad las partes queden debidamente protegidas. ¿Y qué pasa con otros riesgos, ¿no? En este tiempo de grupos de crimen organizado, ya hace mucho tiempo presentes con mucha fuerza en algunos barrios de Montevideo, incluso también de ciudades del interior. ¿Qué pasa con el riesgo, por ejemplo, de eventual cooptación de personal militar, a veces muy mal pago, en algunos casos con el personal subalterno de las Fuerzas Armadas, el que tiene el menor salario en la escala estatal, digamos, justamente de eventual cooptación por parte de esos grupos criminales? Esta es una preocupación que a mí fuera de aire me la manifestó un senador del Partido Nacional, por ejemplo. ¿Entendés que ahí hay un flanco que se abre en función o en atención incluso a experiencias de otros países que hay que cuidar y que se abre ante esta posibilidad de que haya militares, aunque sea solo manejando? No creo que se hable.
por lo que estamos hablando de militares muy poquitos para manejar eventualmente algún tipo de vehículo, no creo que sea un problema. Sí, obviamente que lo que vos mencionás son aspectos siempre a tener en cuenta, pero no solo temas militares, puede pasar dentro de la policía, puede pasar dentro de la aduana, puede pasar dentro del Poder Judicial, puede pasar dentro de la Fiscalía, o sea, este, en países como yo te mencionaba algunos ejemplos hoy, donde eh, hay grandes sistemas de corrupción, o incluso el Estado se termina confundiendo, como pasó en Venezuela, con el narcotráfico, ¿no? Donde el Estado pasa a cumplir incluso el rol de llevar adelante la organización criminal. ¿Tá? ¿Por qué Bueno, decís eso, que en Venezuela el Estado pasó a llevar bueno, el adelante la Estado pasó a organización ser, criminal? bueno, Venezuela era un narcoestado. Pero ahí te estás Le están basando en la juzgando acusación de Estados Unidos a Maduro, por ejemplo. de la acusación de Estados Unidos a Maduro, la montaña de evidencia que hay, donde no solo Maduro, sino además una parte importante de todo su séquito y del aparato militar y del sistema de justicia ayudaba, colaboraba e incluso hasta daba órdenes en connivencia con el crimen organizado. Yo te hacía la pregunta porque en la acusación a Maduro, que está preso ya desde comienzos de año en Estados Unidos, había algunas, inicialmente, de parte de Estados Unidos, señalamientos con respecto a la integración de un cártel llamado Los Soles, que después se modificaron, ¿no? Por eso cuando vos dijiste lo de Venezuela, yo entendí que había que hacer la precisión. Pero yo no pongo nombres, yo lo que hago es describirte desde el punto de vista académico situaciones que se pueden dar. Una de estas situaciones, y que la academia lo usa mucho en cualquier curso que vos hagas de crimen organizado, narcotráfico, actualización que hagas, el ejemplo de Venezuela es el ejemplo que está a la vista de un Estado ya ni siquiera cooptado, sino que siendo parte de la organización criminal, ¿no? Allanando caminos para que las organizaciones criminales puedan transitar por sus rutas, ingresar, trasladar, usar sus puertos de forma absolutamente libre con la complicidad como socio del Estado. Eso es un ejemplo. El otro ejemplo, por ejemplo, es en México. En México no tenés un Estado en ese sentido donde el gobierno intervenga con el narcotráfico, pero sí tenés zonas donde todos sabemos que manda el narcotráfico y donde al Estado le cuesta mucho llegar ahí y de alguna forma sustituir a esas bandas de crimen organizado que operan en determinados estados de México. Son situaciones distintas, ¿no? Pero que en definitiva son ambas preocupantes y sumamente atendibles. Uruguay creo que está lejos de eso, pero no quiere decir, ante tu comentario y tu advertencia, de que no tengamos que estar siempre alerta, ¿no? De que distintas, no te digo la organización como tal, o sea, el ejército como tal, o la policía como tal, o la aduana como tal, pero que determinadas personas que trabajan ahí no se vean tentadas a, de alguna forma, recibir dinero del crimen organizado, que es como opera, porque el crimen organizado no opera con balas, el crimen organizado opera con dinero, lo que le gusta es pasar bajo el radar, tener sus rutas aceitadas. Entonces, lo que nosotros vemos a veces en los barrios que andan de los tiroteos entre una banda y la otra, eso no es crimen organizado, eso es crimen desorganizado. El crimen organizado lo que hace es poner plata arriba de la mesa para que algún funcionario público se vea tentado y ayude a que mirar para el costado cuando se está cargando un contenedor o se está mirando algún contenedor por el escáner o cuando pasa algo por la aduana, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí es un problema que lo tenemos como cualquier país y que lógicamente que tenemos que tratar de seguir trabajando para solucionarlo. Tema reservado que vamos a abordar ahora. Hace poco, fue la semana pasada, el ministro Negro en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes anunció que cuando se presenten las cifras de delitos que permitan redondear la situación del primer semestre de este año, se va a reflejar una leve suba, tanto en los homicidios como en la cantidad de personas heridas por incidentes en los que hubo uso de armas de fuego, heridas por armas de fuego. Días antes de eso incluso se habían anunciado una serie de cambios importantes en la cúpula policial. ¿Qué lectura haces de eso? A mí no me sorprende lo que dijo Negro del aumento de los homicidios. Sí me sorprende que lo haya dicho 15 días antes de terminar el semestre, o sea que la cosa ya venía mal ahí. Sumale todo lo que pasó en estos últimos 15 días. No hay dudas de que este semestre va a arrojar un aumento de homicidios con respecto a 2025 y con respecto a 2024. La única duda que tengo ahora es si este va a pasar a ser el semestre más sangriento de los últimos 8 años, solamente superado por el año 2018, que fue el año récord de homicidios, el gobierno del Frente Amplio, que terminamos con 421 homicidios. Esa es la única duda que tengo hoy, más o menos con las cifras que yo estoy manejando. Pero nos vamos a enterar en
en unos 15 días, porque ahí es cuando corresponde que el gobierno y el Ministerio del Interior dé a conocer las cifras. Pero ya lo había, yo te digo que no me sorprende, porque yo ya lo había advertido en el primer semestre. Me acuerdo haber puesto un tuit en el cual decía que había un aumento de los heridos de armas de fuego, y eso significa que no había más homicidios porque los tipos tenían mala puntería, nada más que por eso. Pero eso es un dato muy preocupante que también te va de alguna forma delineando después cómo puede llegar a impactar en las cifras de los homicidios. Con respecto y esta es una de las alertas amarillas, ¿no? El abigeato creció, las rapiñas y los hurtos yo creo que pueden llegar a dar una leve baja en el contexto general, pero hay departamentos donde están subiendo. Pero además la baja general, que va a ser más leve, es menor, o sea, el proceso se empezó a desacelerar con respecto a años anteriores. Ya se había desacelerado el año pasado. En 2024 habíamos cerrado con una baja del 22% de las rapiñas. El año pasado cerramos con una baja del 11%. Y yo creo que este año va a ser menor aún. Entonces, cuidado, porque yo creo que hay decisiones que se están tomando en el seno del Ministerio del Interior que son equivocadas y que de alguna forma están generando este impacto negativo después en lo que está pasando en los barrios. Ahora, yendo a los cambios de cúpula, a ver, no cambiamos nombres, los cambiamos de lugar. Esta gente que cambiamos de lugar es la misma gente que ya fracasó en la era Bonomi-Llayera. ¿A quiénes aludís ahí? Porque hay una cantidad de nombres, la lista es larga. Ahí tenés a los Clavijos, tenés... Clavijo es el actual jefe de policía de Montevideo. Tenés una cantidad de otra gente que de repente no es conocida para el común de la gente, pero que en definitiva ocupó cuadros de relevancia durante la época de Bonomi-Llayera, que fracasaron, porque fue los peores 15 años en materia de seguridad pública fueron esos 15 años, sobre todo los últimos 10. Nos dejaron récord de todos los delitos, homicidios, hurtos, rapiña, abigeato, lo que se te ocurra. Que este gobierno, el 1 de marzo, les volvió a dar una segunda oportunidad. Negro en aquel entonces decía, vamos a poner a los mejores en donde más los necesitamos. Los pusieron, y un año después los tiene que cambiar, y los cambia bajo la misma retórica. Vamos a poner a los mejores en donde más los necesitamos. Pero señor, es la tercera oportunidad que le están dando a las mismas personas que ya fracasaron 2 veces. Un fracaso fue hace 10 años atrás y el otro fue hace apenas un año. Y usted, en lugar de sacarlos definitivamente, lo que hace es rotarlos. Para que veas el caos en el que está sumido el Ministerio del Interior y la falta de liderazgo y de mando que yo vengo denunciando, Clavijo acaba de ser nombrado director de Montevideo. Se fue de licencia. Montevideo está prendido fuego. No solo teníamos, como teníamos en la época que yo era ministro, 2 o 3 barrios complicados con balacera. Tenemos 15 barrios complicados. Bueno, los jefes de policía y la jefa salen de licencia como cualquier otra persona, ¿no? Se va de licencia en el peor momento. Pero vos cuando eras ministro, ¿cómo manejabas la cuestión de las licencias? Porque supongo que salía el jefe de policía de Montevideo de licencia. Que tengo un aumento de homicidios, que tengo un aumento de heridos de armas de fuego, que lo acabo de poner en el cargo a la persona que supuestamente lo voy a poner porque es el mejor para acomodar la situación y se va de licencia, no, muchacho. Perdóname, pero yo en este momento no te la voy a dar la licencia. Esperá irte de licencia a fin de año. Esperá 2 o 3 meses. Primero asumí el cargo, ordená. Están cambiando los jefes de las zonas operacionales y el tipo está de licencia. ¿Tomaste alguna decisión así cuando fuiste ministro? Por supuesto que sí. Prohibí viajes y prohibí licencias. No es que no las prohibí, o sea, las postergué. Le dije, mira, en este momento no. Estamos en una situación complicada, yo necesito que ustedes estén acá. No los preciso de viaje en Bolivia, en Perú, en alguna conferencia de no sé qué. Ahora los preciso acá. Ustedes son los jefes, son la primera línea. Y lo mismo con las licencias. Las licencias se coordinan. Si te vas a ir de licencia en el momento más complicado, donde tuviste o venís de un mes complicado, no, se posterga. Yo lo tuve que hacer. Cuando a mí el presidente de la República me pide que agarre como director general de Secretaría, yo hacía 2 años que no me tomaba licencia. Y a la semana siguiente de que yo tener que asumir, yo me iba de vacaciones. Tuve que cancelar ese viaje. Por supuesto que le dije al presidente qué hago, y él me dijo, sos grande, la decisión, sabes qué decisión tomar. O sea, por supuesto que cancelé ese viaje, lo postergué y me fui 6 meses después. Ahora, Nicolás, para el cierre de este bloque, vos decías los 15 años de gobiernos de Frente Amplio fueron muy malos en materia de seguridad y hablabas puntualmente de homicidios. Ahora, si nos guiamos por la cantidad de homicidios en un quinquenio, el quinquenio récord es el anterior. ¿Cómo se explica eso? Eso no se mide por quinquenios, porque yo te puedo decir entonces que el quindenio, que son los 15 años de gobierno de Frente Amplio, fue el quindenio más sangriento y más violento de la historia del país. Bueno, de hecho, de algún modo lo habías dicho, por eso mi pregunta. Lo dije cuando salió algún burro hablar de que el quinquenio pasado fue el más violento, porque eso es una forma de medición que no existe. ¿Pero a quién aludís ahí? Por lo de burro. La pregunta que hicimos acá el que salió con eso fue Charles Carrera en su momento, que después toda la izquierda se sumó equivocadamente a lo que dijo Charles Carrera,
y empezaron a generar esa tesis de que el quinquenio había sido el más violento. Ahora, si uno cuenta los homicidios, da más homicidios. Vos no medís por... Pero es que es una comparación antojadiza, porque entonces, ¿por qué me comparás con 5 años? Yo te comparo con 15. No, bueno, 10. Se evalúa cómo le fue en seguridad a un gobierno. No se evalúa así, se ¿Y evalúa en qué se basa ese concepto? Se evalúa en tendencias. Tendencias al alza, tendencias a la baja. Entonces vos tenés una tendencia que llevaba 35 años al alza de crecimiento de delitos, con algún año que podía haber bajado algún delito puntual, pero después volvió a crecer. Los picos más importantes de crecimiento de delitos fueron en el año 2012 y después en el año 2018. Coincidentemente, un año con el plan, ¿cómo se llama? El plan Mirador fue en 2018, el plan 7 zonas en 2012. En esos años aumentan exponencialmente los homicidios y los otros delitos, hasta que llegamos al año 2018, que fue récord absoluto de delitos, y después la tendencia empieza a bajar. Entonces vos lo que mirás son tendencias, no mirás sumatoria. Pero entonces yo también te puedo hacer la sumatoria de las rapiñas, y te puedo decir que las rapiñas en los 5 años de gobierno de Frente Amplio, de los últimos de Tabaré Vázquez, fueron más grandes que los de los 5 años de gobierno de coalición. Nosotros las bajamos un 40%. Bueno, pero hubo mucha gente de la oposición en aquel momento que hacía esa suma. Capaz que vos no, pero yo la escuché muchas veces. No, yo no la escuché nunca. ¿Nunca la escuchaste? No, esa suma no la escuché nunca. Yo muchas veces escuché, con los gobiernos de Frente Amplio hubo X más rapiñas que las que había antes. Muchas veces la escuché. Yo solo hablé... En los tiempos en los que se le pedía la renuncia a Bonomi, por ejemplo. De tendencias y de porcentajes. Porcentajes, tendencias al alza, tendencias a la baja, porcentajes. ¿Por qué? Porque ahí sí tenés una gráfica profesional y académica de cómo medir. Porque lo otro es antojadizo. Vos tomás 5 años, yo te tomo 10, otro toma 15, lo que le sirva, según lo que le sirva para llevar agua para su molino. Entonces al final ahí tenés un debate estéril que no sirve para nada y no contribuye para nada. Lo que vos medís son tendencias, punto. Así es como mide la academia, así es como se ha medido siempre. Lo otro es una chicana que no sirve para nada, que no aporta nada y que te lleva a que vos me digas los 5 años más sangrientos y yo te diga los 15 años más sangrientos. Y no aporta nada. Yo decía, un diputado frente amplista, Alejandro Zavala, en coordinación con el Ministerio del Interior, elaboró un proyecto de ley que está orientado al control de armas y municiones, y que, entre otras cosas, se basa en que, bueno, si hablamos de homicidios, de esa problemática que viene de tiempo, hay que también poner el foco en las armas y en las municiones. Esto se orienta a regular tenencia y porte de armas para armas no convencionales, prevé modificaciones a las sanciones existentes hoy para porte, tráfico, fabricación ilegal, por un lado, y además también establece aumentar penas en el caso de que las personas alteren las armas y municiones para incrementar significativamente su letalidad. Hay una serie de disposiciones de endurecimiento de penas vinculado a, bueno, situaciones que implican, por ejemplo, uso de armas en espacios públicos. Yo estoy resumiendo para aprovechar el tiempo. Y en paralelo también el gobierno está preparando un decreto orientado justamente a controlar armas y regular la tenencia de municiones. ¿Qué visión tenés con respecto a este conjunto de propuestas y medidas? Bueno, dos cosas. Lo primero es que estamos concentrando todos los esfuerzos en el mercado legal, ¿verdad? Cuando tenemos un problema con el mercado ilegal, que es el que no conocemos. Yo sé que es mucho más fácil para el Ministerio del Interior agarrar el mercado legal, porque ahí tenés las armerías, los cazadores, los coleccionistas, los tiradores profesionales, todos enlistados en diferentes asociaciones, hasta en el Comité Olímpico, y entonces es más fácil ir por ahí. Ahora, eso representa una ínfima parte de todo el otro mercado oscuro y negro que tenemos, donde no lo estamos atacando. Y ahí es donde vos tenés que poner el mayor esfuerzo. Después, por otro lado, también, yo estoy de acuerdo con el aumento de penas, pero para mí es un contrasentido de lo que la izquierda siempre ha sostenido. Incluso el ministro Negro ha hablado un montón de oportunidades de el punitivismo mágico o algo así que le dice que no sirve para nada. Lo dijo antes de asumir como ministro, lo dijo varias veces siendo ministro, de que aumentar las penas no servía para nada, un poco afiliado a esa tesis victimista, donde la víctima es el delincuente y no el que sufre el delito. Entonces no hay que aumentarle las penas porque las penas no sirven para nada, no hay que mandarlo preso porque la prisión no sirve para nada. Entonces eso yo creo que es un error de concepto. Aumentar penas sí es bueno en algunos tipos de delitos, sí ayuda a, de alguna forma, una coacción o que el individuo se vea limitado a la capacidad o la posibilidad de cometer un delito. Y yo creo que es parte de las herramientas que vos tenés para poner arriba de la mesa. Bienvenido sea que el gobierno haya quebrado con esa visión ideologizada que tiene a veces de cómo encarar la seguridad pública y que ahora presenten un proyecto que, si entienden que en esos casos hay que aumentar las penas, bueno, bienvenido sea, aumentemos las penas si consideramos que eso va a ayudar.
Pero repito, la focalización está puesta en un 100% en todo lo que conocemos, en todo lo que es lícito, que además ya tenemos información suficiente y que no la estamos sabiendo cruzar, porque todas estas asociaciones que yo te nombraba o armerías mandan en forma quincenal un reporte de todo lo que vendieron, tanto al Ministerio del Interior como a el sistema de armamentos del Ejército. Entonces vos podés hacer los cruzamientos para saber qué tipo de municiones se están vendiendo, a quién se le vendió esas municiones, qué cantidad de municiones, si el que compró las municiones es un tirador profesional y realmente consume ese tipo de cantidad de municiones o no. Entonces, si no lo estamos haciendo porque no tenemos los recursos suficientes, bueno, primero pongámosles músculo a eso, primero tratemos de tener toda la evidencia que podamos arriba de la mesa y después, en todo caso, sentémonos a elaborar un proyecto de ley o un decreto en ese sentido, porque ni siquiera contamos con la suficiente evidencia de que los casquillos de bala que estamos pudiendo recoger de las diferentes balaceras que se producen en los barrios pertenezcan al mercado legal o al mercado ilegal. No lo podemos distinguir. Entonces estamos regulando prácticamente a ciegas. Vos decías esto de se regula la parte legal y no se avanza sobre lo ilegal. Me da la impresión de que en el planteo del gobierno lo que se dice es buena parte de lo que tiene el mercado ilegal en realidad se desvía de los ámbitos en los que legalmente, bajo determinadas maneras, se pueden vender, adquirir armas, municiones. Dijo Diego Sanjurjo, gerente del área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, que este decreto, el decreto ahora, pondrá límites a la cantidad de municiones que se puedan adquirir. Y comentó, no es común nuestra situación nacional. Se puede ir de una armería a la otra, agotando todo el stock y es perfectamente legal. En ese sentido, señaló que los límites sugeridos en el decreto son acordes a la legislación internacional y las cantidades varían según el tipo de arma y el calibre. Es perfectamente legal, pero repito, vos tenés control sobre eso. Porque vos sabés quién va a la armería a comprar, vos sabés quién es la armería que le vendió, vos sabés cuántas municiones le vendieron a esa persona, vos sabés quién es la persona que compró, porque tenés todo registrado. Podés saber si después fue a otra armería y compró, y esos datos los tenés que cruzar. Lo que pasa es que si no los estás cruzando, te estás perdiendo de evidencia, de información, que no la tenés. Entonces, antes de tomar una decisión de armar un decreto o armar un proyecto de ley, lo que yo digo es, cruzá esa información, hacete de mayor cantidad de evidencia y después regulá mejor, porque si no lo que va a pasar es que vamos a hacer una regulación que después a los pocos meses nos vamos a dar cuenta de cosas y las vamos a tener que cambiar. Y así estamos en forma permanente enmendando decretos o enmendando leyes que después no funcionan, no cumplen su objetivo porque no teníamos la suficiente información a la hora de tomar una decisión. Y después, por otro lado, lo que tú decís, lo del mercado legal. Las armas que se encuentran en allanamientos, que hay un porcentaje importante que proviene del mercado legal, proviene en su mayoría de los robos o de las rapiñas. O sea que ahí también es el Estado que no está pudiendo de alguna forma garantizarle al individuo que es portador de un arma que no se la roben. No es el individuo que la vendió. No es un individuo que compró un arma en forma legal y que después fue al mercado ilegal y la vendió. No, estamos hablando de que es gente que compró un arma en forma legal, que tiene la tenencia del arma, que tiene el porte de arma, que tiene la documentación en regla y que un día le entraron a la casa y le robaron. Y le entraron a la casa porque el gobierno no ha sido capaz de evitar que le entren a la casa y le roben. El gobierno, el Estado en general, digo. Tampoco estoy diciendo que son situaciones que estén pasando solo hoy, esto ha pasado siempre. Pero digo, entonces de vuelta, volvemos a poner el foco en la gente de bien, en la gente que hace las cosas de forma prolija, en la gente que además tiene un arma con nombre y apellido y está en listado, en la documentación que es parte de lo que tiene el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, cuando deberíamos estar poniendo el foco principalmente en ver cómo atacamos el mercado irregular de armas y de municiones, ¿no? Porque nosotros sabemos que tenemos, tanto en Brasil como en Argentina, empresas de armamentos y de municiones. Entonces, y que la mayoría de las municiones que se encuentran acá provienen de esos mercados. Entonces, bueno, pongámosle el foco de cómo trabajar ahí, cómo blindar la frontera seca, cómo blindar la frontera marítima para que esas cosas no lleguen al Uruguay. Pero no pongamos y agotemos toda la batería y todos los recursos en algo que ya conocemos. Nicolás Martinelli, ex ministro del Interior, senador suplente, siendo ya más de las 10 de la mañana. Gracias por la visita a la mañana de La Diaria. Muchas gracias a ustedes.